Gracias por seguir con nosotros en esta mesa posterior al debate que se llevó a cabo entre los candidatos a diputado local por el Distrito 23 en Álvaro Obregón. Estoy platicando con Moisés Habanero y Carlos Cervantes al respecto. Y justo antes de ir a corte, entonces hablábamos del tema de seguridad. Me gustaría que ahora habláramos un poco más del tema de desarrollo urbano. Esta delegación, particularmente en este distrito, hay muchas construcciones. Me parece que no está del todo regulado al respecto. Se tocaron puntos como el agua tan escasa en esta zona, desde luego el aumento en el predial, ¿no? ¿Qué podríamos rescatar de estas conversaciones? A mí me gustó mucho el que los candidatos conocían muy bien lo que es su demarcación, ¿no? Por ejemplo, incluso el candidato por la Ciudad de México al frente, Pablo, mencionaba que el distrito está compuesta por 215 secciones, 114 colonias y todos los candidatos coincidían en que es una demarcación muy peculiar en el sentido de que hay mucha desigualdad, ¿no? Tenemos zonas residenciales como lo es el Pedregal, San Ángel, Florida, y también tenemos colonias que están en una situación, sobre todo en la zona alta de la delegación, que están en Barrancas, por ejemplo, que también son situaciones, colonias que tienen y viven situaciones muy particulares, y yo creo que en este sentido es un distrito difícil por la pluralidad de necesidades y demandas que hay de los ciudadanos, ¿no? El tema de movilidad, el tema de agua, por ejemplo, no es lo mismo en la parte alta que en la parte baja, y por lo tanto se involucra un conocimiento muy profundo de la colonia y de sus vecinos, ¿no? Y yo creo que en ese tenor fueron propuestas en términos generales un poco vagas, pero que de alguna u otra manera no hay otra forma de colocarlas, ¿no? Y presentarlas ante la gente. Bien. Sí, considero que se debe de tener ya un control en la demarcación, principalmente en zonas protegidas, y que no se esté cambiando el uso de suelo, que es lo que muchos nos quejamos ahí, que se cambia el uso de suelo y después ya se hace, cuando son reservas naturales, después cambian el uso de suelo y hacen condominios. Yo creo que se debe de vigilar, se deben de auditar si están bien construidos, porque un movimiento sísmico podría afectar no solo al condominio en general, sino a la zona, porque hay casas pequeñas y hay edificios continuos, o sea, sobre todo en la parte de Tetelpan, en esa colonia hay construcciones y hay pequeñas casas, y como bien comentabas acerca del predial, ya se está como que haciendo una dispersión muy significante a aquellas personas que no pueden pagar el predial por esa plusvalía que se ha ido aumentando con el precio. Es importante que se regule al respecto, ¿no? No es posible que haya esta construcción desmedida y habiendo tanta polaridad como ya bien ustedes apuntan. Tocaste el tema de los sismos, que me parece que también fue un tema que se repitió durante el debate. Particularmente hay algunas zonas de este distrito que estuvieron afectadas por el sismo y se habló de algunos programas de prevención al respecto. ¿Fueron adecuadas las propuestas? ¿Qué podríamos haber escuchado? Yo creo que lo más valioso fue haber puesto el acento en que el sismo afectó no solo a la zona central de la Ciudad de México, a las delegaciones de Benito Juárez y Cuauhtémoc, sino que en general afectó prácticamente a toda la ciudad. Y recordemos que la zona alta de Álvaro Obregón es una zona geográficamente muy compleja y muy difícil, y que por lo tanto los vecinos que fueron afectados a raíz del sismo, pues evidentemente tienen necesidades que desafortunadamente yo creo que han sido olvidadas por el gobierno central de la Ciudad de México. Entonces yo creo que habla muy bien que los candidatos a la diputación local por el Distrito 23 estén conscientes de esta necesidad, y yo creo, para empezar, algo clave es la transparencia, ¿no? La transparencia en el ejercicio de los recursos públicos que han sido destinados justamente a este programa de la reconstrucción en la Ciudad de México. Y por ejemplo, me sorprendió que el candidato Pablo conocía las 11 leyes que se aprobaron en torno al sistema anticorrupción en la Ciudad de México, hizo hincapié en la transparencia. La candidata del Verde, la del Partido Humanista, prácticamente todos hicieron énfasis en que la transparencia y la rendición de cuentas son herramientas fundamentales para asegurarse que los recursos lleguen a quienes deben de llegar, ¿no? Y en el caso del sismo, yo creo que es un tema muy delicado, humano, en el que sí tenemos que garantizar, y los legisladores más que nadie, que se ayude a los vecinos, a quienes ellos representan. Exactamente, esas partes altas que pareciera que a veces quedan un poco abandonadas. Sí, se encuentran son de difícil acceso, luego se olvidan por lo mismo, incluso por la misma delegación. Está el trayecto de la delegación a esas partes, yo creo que puedes hacer hora y media o más.
Entonces es muy complicado llegar, pero bien comentabas, yo creo que bien los candidatos pueden ser de diferentes partidos, pero sí van en ese mismo son de decir, vamos a combatir la corrupción y vamos a darle transparencia a los recursos que se requieren a los afectados del sismo. En esa parte de Álvaro Obregón, yo creo que sí es importante trabajar y darles un adecuado tratamiento para que no se esté llevando o malinterpretando el uso de esos recursos a otros lados. Hablábamos en el predebate justamente al respecto de Álvaro Obregón, no es precisamente la alcaldía mejor comunicada, este distrito por supuesto no es la excepción. ¿Qué se tocó en materia de movilidad? ¿Qué se podría proponer al respecto en cuanto a legislación? Bueno, yo siento que en el debate este tema no fue tan abordado tal vez como debió de haber sido abordado. Así es. Y sin embargo yo creo que, bueno, el debate yo sí vi que se centró mucho en lo que es el tema de seguridad, el de transparencia, pero yo creo que en movilidad también es un tema fundamental y yo creo que en caso de que lleguen a ser legisladores, bueno, uno de ellos, bueno, alguno de los puede llegar a ser diputado en el primer Congreso de la Ciudad de México, yo creo que el tema de la movilidad sí es sumamente importante. Para empezar, en el tema de la concientización, con tantas obras, esas obras generan un tráfico tremendo y la delegación Álvaro Obregón es una de las más afectadas justamente por estas obras, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema preventivo en tema de movilidad. Otro, el de fomentar un transporte público de calidad y eficiente, en donde quienes sean usuarios del mismo no vivan con la preocupación de que pueden ser asaltados en el mismo. Por ejemplo, la ruta 15 en Álvaro Obregón es una de las más peligrosas y yo creo que estos temas tienen que abordarse, ¿no? O sea, cómo se interrelaciona la movilidad con la transparencia, la seguridad, y justamente todo tiene que relacionarse para brindarle un sistema y una vía de calidad a los vecinos de esta delegación, que como dices, en las partes altas viven prácticamente en dos ciudades, en dos mundos, y la movilidad tiene que ser un eje rector para conectar y hacer más chica esa brecha entre la parte alta y la Ciudad de México. ¿Tu opinión al respecto? A mí sí me hubiera gustado escuchar de los candidatos que deben de encontrar nuevas formas de movilidad. Por ejemplo, se ha propuesto un teleférico. Se tiene que analizar si es viable o no por parte de los candidatos y llevándolo a una discusión realmente. También la posibilidad, que no creo, del metro, pero ver si hay las herramientas, poderlo hacer para que tenga conexión al centro de la ciudad, esas partes alejadas. También me gusta comentar lo de regular las concesiones de la línea 15, bien comentaba, que es muy compleja esa zona porque o bajan muy rápido en la parte de que es de Puerta Grande, no están regulados, son chavos los que están manejando, no tienen mucha conciencia como deberían de tener, y revisarlas si realmente tienen los permisos, las normas de seguridad convenientes para el transporte de los usuarios. Eso es algo muy delicado también porque hemos tenido accidentes que se han volteado camiones por unas partes. Bien, vamos a ir a una pausa, pero en unos momentos más regresamos. ¿Acá dónde estoy, señor productor? Aquí estoy. Bien, entonces voy a ir a una pausa, regresamos en unos momentos más. Estamos en esta mesa de análisis posterior al debate por el distrito número 23 en Álvaro Obregón. Ya regreso. Gracias. Sí escucho. Sí. Y la dos, ¿no me habían dicho uno? Sí, es que te dije uno, pero como te confundiste ya cuando te quedaste acá, por eso te dije dos. Ok. Pero ya te...